Seguimos con, seguimos adelante con la investigación. Nuestro investigador, quien es rey, quien es escritor, ahora es un soliloquiano. Sí, Salomón, ya sabemos que es un soliloquiano. Recordemos que lo que estamos viendo nosotros en esta mañana no es un monólogo, no es esa reflexión en voz alta de una persona para sí misma o ante otras personas que no intervienen. Salomón está predicando, Salomón está divulgando una doctrina, una idea. Salomón en capítulo 1 nos respondió la pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Esta fue la pregunta que planteó Salomón allí en capítulo 1 de Eclesiastés. Y empieza a responder en una cantidad de cosas. Unos nacemos, otros morimos, el sol sale, el viento gira, los ríos corren, pero realmente allí en Eclesiastés 1.8 dice que difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Lo que antes sucedió vuelve a suceder. Cuando alguien llega a decir aquí tengo algo nuevo, dice no, eso ya existía. Dice el predicador fue rey de Israel y reinó en la ciudad de Jerusalén. Toda su sabiduría la dedicó a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Y así se le va el tiempo a nuestro predicador. La respuesta a la que llegó es que debajo del sol realmente el hombre nunca encontrará satisfacción, alegría, placer, gusto. El hombre, sigue pensando nuestro investigador, solo encontrará la plenitud, la totalidad, la integridad o la cualidad de pleno en Cristo. Por eso el eslogan que nosotros venimos manejando es vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Debajo del sol hay preguntas sin responder. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Existe la verdad? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Se puede no existir? ¿Cuál fue el primer pensamiento de Adán? ¿Existe otro John en el universo? Ya con uno yo creo que es suficiente. Pero debajo del sol hay muchas preguntas. Recordemos que nuestro predicador ha trazado una línea en el horizonte donde él ve debajo del sol. Y se está estableciendo muchas preguntas. Para ser un buen investigador tiene que plantearse preguntas, hacer preguntas. El secreto está en las preguntas. ¿Cuál es el secreto para ser feliz? ¿Los animales piensan o razonan? ¿El hombre razona o piensa? ¿A dónde van los recuerdos que se olvidan? Todas las preguntas que tal vez tú te hayas hecho acerca de la vida, alguien ya se las hizo antes. Si un abogado enloquece, pierde el juicio. Si se moja una almendra, ¿sigue siendo un fruto seco? Mira la pregunta que quieras, la que tú quieras. Y esto es lo que está haciendo nuestro investigador. En este capítulo, y solamente en este capítulo, Salomón plantearía, según los humanistas, los filósofos, los pensadores de esta época, plantearía la idea de hedonismo. Hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Eso es hedonismo. La teoría del placer o búsqueda excesiva del placer, de la diversión. Y la pregunta, como un buen investigador que va a responder es, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Esta es la pregunta que se está planteando Salomón en esta mañana. Esta es la pregunta que él está haciendo. La pregunta se encuentra en versículo 2 del capítulo 2 del libro de Eclesiastés. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Dice el predicador. La alegría, ¿para qué sirve? Esa es la pregunta que está haciendo Salomón. Recordemos que cada investigación surge de una pregunta. ¿Qué logra esto? ¿Qué logran los placeres? ¿Qué logra la diversión? ¿Qué logra? ¿Qué logra? Y vamos a estar leyendo.
Vamos a estar leyendo, por favor, Eclesiastés capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y he aquí, también esto era vanidad. Dije, a la risa es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría, y cómo echar mano de la insensatez, hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen con los contados días de su vida. Recordemos, hay una línea que Salomón trazó más allá del sol y debajo del sol. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque estamos reunidos. Te pedimos, Señor, que nos guardes, que nos protejas, que nos bendigas, sobre todo en este tiempo, que podamos escuchar con denuedo, tranquilidad, sin distracciones, la palabra de Dios. Señor, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. Bendícenos. Y Espíritu Santo, toma el control de esta prédica, de esta enseñanza. Señor, a ti el honor, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces me dije, imaginémonos por un momento un predicador sin audiencia, un orador sin tribunal, un hombre hablando solo. Salomón lo tiene todo, pero este hombre prefiere hablarse a sí mismo y darse buenos consejos. Ser o no ser, esa es la cuestión. El soliloquio sirve para expresar en voz alta lo que una persona siente o piensa, lo cual puede ser de utilidad para reflexionar sobre el tema. Y esto es lo que quiere hacer nuestro investigador, ponernos a reflexionar, a que consideremos detenidamente algo. ¿Cómo ha sido tu vida hasta hoy? ¿Cómo ha sido tu vida en el Evangelio? ¿Algo ha cambiado? ¿Cómo ha sido tu vida desde que supiste de que Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados? ¿Algo ha cambiado? Lo que busca Salomón en esta segunda parte de su investigación es: haré la prueba. Haré la prueba. Eso dice en versículo 1. Te probaré, dice. Entonces, decidí ver qué de bueno. Eso es lo que está haciendo Salomón. Pero dice, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. A esto le va a apuntar en su investigación en este capítulo 2. Un hombre que lo tiene todo: fama, riquezas, bienes, siervos, animales, caballos, carros, todo lo que tú te puedas imaginar lo tenía Salomón, pero tenía una cosa ya adentro de él, lo tenía, pero despreció, y era la sabiduría de Dios. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 8, versículo 11. Proverbios 8, 11. Vamos por un momento a Proverbios 8:11. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 11, de la misma mano del rey Salomón, dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Cuando Salomón estaba en sintonía con Dios, podía decir estas sinceras palabras, pero cuando se ensimismó, cuando dirigió su atención hacia adentro, decidió por los placeres. Entonces decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres, la diversión, el entretenimiento. Los niños pueden jugar a placer en el jardín, pero eso no es lo que quería Salomón. Se dejó llevar por los gustos debajo del sol. En esta secuencia de su investigación, debemos recordar que Salomón sigue usando el mismo proceso, debajo del sol y más allá del sol. Por favor, no olvidemos esto. Salomón quería probar los placeres. Salomón pensaba que esas eran las cosas buenas de la vida, los excesos. Pero ¿a qué llamamos excesos? En general tenemos asociado el concepto de excesos a conductas que de por sí son dañinas. El abuso de el alcohol, el abuso de las drogas, el abuso de el tabaco, y eso trae consecuencias negativas. Pero ¿por qué no tenemos excesos de Biblia? ¿Por qué no tenemos excesos de tiempos a solas con Dios?
porque eso se sale de cualquier límite del ordinario. Imagínate tú por un momento decir, ay, voy a tener un exceso de reunión de domingo, voy a tener un exceso de reunión de martes, voy a tener esa clase de excesos. No, 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 no. Salomón dice, entonces me propuse esto, voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. Sí, darse la gran vida. Darse la gran vida significa que cumples tus sueños y puedes disfrutar las mejores experiencias que ofrece este mundo debajo del sol. Aunque las expectativas son diferentes, estudios concluyen que dar la gran vida se asocia a un estado de felicidad. Sí, claro, es al darse la gran vida, pero también disponer de libertad financiera para poder comprar las cosas que te gustan y tener el suficiente tiempo para la diversión y las actividades recreativas. Tiempo, recursos, libertad, disposición, todo esto para alcanzar la felicidad. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿dónde? Y la respuesta es sencilla, debajo del sol. Pero para aquellos que nos ha alcanzado la gracia de Dios, es diferente. Ya tenemos que ser felices, se supone. Ya tenemos que tener contentamiento, supuestamente. ¿Pero por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Miremos por un momento Salmos capítulo 30, versículo 11. Vamos por favor a Salmos capítulo 30, versículo 11. Y esto es algo que nos tiene que cambiar nuestra mentalidad. Nosotros estamos, tenemos y representamos la gloria de Dios. Mira lo que dice el Salmo 30, 11. Tú has cambiado mi lamento en danza. Fue Dios quien cambió mi lamento en danza, pero dice a renglón seguido, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Antes estaba de luto, ahora estoy alegre. Antes estaba triste, ahora estoy gozoso, porque tú lo has cambiado. Porque Dios nos cambió, nos transformó. Hemos sido besados por la gracia de Dios. Su mirada se fijó en ti. Sí, tú que me estás escuchando en esta mañana. Por eso ahora podemos disfrutar de placeres eternos. Debajo del sol nada te va a generar alegría. Más allá del sol tenemos gozo, contentamiento, alegría. Ese sentimiento grato y vivo producido por un motivo placentero, duradero. Gozo, placer, alegría, emoción por lo que es favorable. Salomón busca eso, felicidad. Cristo ofrece gozo, Salomón busca ser feliz, Cristo busca hacernos felices, Salomón busca lo momentáneo, Cristo lo eterno, vanidad de vanidades, todo es vanidad, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida. Recuerda que la Biblia dice que donde esté tu tesoro, allí está tu corazón, donde está tu felicidad, allí se encuentra tu vida. ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde? Bueno, Salomón, cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿A qué conclusión llegaste? Por favor, dinos, enséñanos. Y la respuesta de Salomón es sencilla, pero hasta eso resultó vana ilusión. Recordemos que el predicador, el investigador, nos está compartiendo sus pensamientos sobre el significado de la vida a través de su propia experiencia personal. Nos está ratificando que todo en este mundo es vanidad de vanidades. Recordemos que este no es un libro que desmotiva. Es más, la Biblia no es motivacional. Es la verdadera palabra de Dios. Son sus pensamientos plasmados aquí. Lo que Salomón busca con su investigación es una búsqueda del sentido de la vida. Y quiero ser enfático en esto. Por favor, tú que me estás escuchando, por más diversión, por más bienes, por más juguetes que tengas, la vida es vacía. Y es solo cuando nos acercamos a Cristo que encontramos el verdadero significado de la vida. Yo no le estaba buscando a Él. Él me buscó a mí, me encontró, me halló, me salvó. Y eso es lo que tiene significado. Ojo, no es que las cosas sean malas en sí mismas. No es que tener sea malo. No es que trabajar y esforzarte sea malo. No estamos enseñando eso.
Dios nos creó con esas necesidades de poder disfrutar de las cosas creadas. Lo que está mal es que esa sea nuestra vida. Miren, se le fue la vida a la persona buscando la felicidad, la diversión, que la casita propia, que el carrito, y terminan a veces como ancianos gruñones, malhumorados, cascarrabias en un asilo. ¿Qué pasó con la casa por la que trabajaste? ¿Qué pasó con la pensión por la que luchaste? No, es que ahora me pagan con eso el asilo. Muchas cosas de las que veremos en esta secuencia de investigación, muchas conclusiones serán muy similares a las del capítulo 1. En el capítulo 1, ¿qué fue? El trabajo, el mucho esfuerzo. ¿Aquí qué es? La diversión, los placeres. Es como si Salomón estuviera en este siglo trabajando en una empresa. De lunes a viernes, trabajo, trabajo, trabajo. Pero sábado y domingo, placer, placer, placer. Desde el capítulo 1 lo vio desde el trabajo, mucho trabajo. Ahora en el capítulo 2 lo vamos a ver desde el placer. Qué ilusión que un hombre de tanto trabajar luego necesite placer. Pero ese es el orden de la investigación de nuestro investigador hasta aquí y lo vamos a seguir viendo en el capítulo 2. Hemos escuchado la frase, ama lo que haces y entonces harás tu mejor esfuerzo. Hemos escuchado esas frases motivacionales donde te dicen, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una es suficiente. Mira esta, no es lo que haces, sino cómo lo haces. No haga las cosas por hacer, hágalo por diversión. Pero esto no es lo que dice Salomón. Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. Si hacemos las cosas con una sonrisa, ¿las cosas cambian? Y la respuesta es no. A ver, cambiemos la pobreza con una sonrisa. ¿Cambió? Cambiemos esa esposa o ese esposo malhumorado con una sonrisa. ¿Cambió? Cambiemos ese cáncer con una sonrisa. ¿Cambió? No, cambia mi forma de ver las cosas, pero ellas seguirán siendo iguales. Salomón tiene todo para llegar a conclusiones diferentes. Salomón tiene inteligencia, sabiduría, dinero, tiempo, pero al investigar cada área de su vida, el hombre siempre va a llegar a una conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Me propuse esto, voy a divertirme, voy a probar los placeres y todo lo que es darme la gran vida. Pero eso tampoco resultó tener sentido. Lo que Salomón quiere enseñarnos es que no importa los bienes que tengas, no vas a ser feliz. Mira, entre más bienes tengo, más feliz soy. Y entre menos cosas tengo, más infeliz soy. ¿En qué radica tu felicidad? Ser feliz significa autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano. ¿Saben? Aristóteles, quien fuese discípulo de Platón, sostenía que todos los hombres perseguían la felicidad. Todos. Unos son felices ganando dinero, otros recibiendo honores, otros viajando, otros haciendo, otros, cada cual posee el secreto de su propia felicidad. Mira, una persona compra una casa y cuando pasa con el trasteo, cuando la compra, cuando la mira, cuando la pinta, está lleno de alegría y de gozo, de satisfacción, de placer. ¿Cuando se acaba esto? Cuando llegan los servicios, cuando llega la cuota, cuando llega el impuesto. Un teléfono nuevo apenas se abre y se saca de la caja, dicen los expertos, se devalúa un 25% anual de su valor. Miren, esto lleva al ser humano a pensar en el siguiente juguete que quiere adquirir y a nunca tener contentamiento, a nunca darse por satisfecho, a nunca estar complacido, a nunca estar contento. Dije yo en mi corazón. A mí me gusta la versión Reina Valera 1960 porque dice, dije yo en mi corazón, palabras más, palabras menos, el que tiene más juguetes gana y está alegre. ¿De dónde salió esta frase? Del corazón de Salomón. Por eso la escritura dice que el corazón del hombre es malo y perverso y tiene demasiadas preguntas, pero ninguna respuesta. Y esto es debido al pecado. A ver, explícame cómo supo el inventor del reloj la hora para ponerlo en punto. ¿Por qué es imposible estornudar con los ojos abiertos? ¿Cómo se escribe el cero en números romanos? Hay preguntas, pero hay respuestas.
Y eso es lo que le está pasando a Salomón. Salomón está planteando las preguntas, pero no puede dar respuestas. Y esto tiene que servirte a ti que me estás escuchando en esta mañana para el día de hoy. Es muy importante porque en tu corazón tienes respuestas, perdón, tienes preguntas. La pregunta de si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? La pregunta de un cielo y un infierno. La pregunta de un bueno y un malo. Pero respondamos la primera, si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Porque sí o sí, la creación de Dios es eterna. Una cosa es existencia eterna y otra cosa es vida eterna. Damas y caballeros, somos pecadores. Somos pecadores y estamos alejados de nuestro Creador. Pero solo un Dios de amor pudo enviar a un Dios veraz para que muriera en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Es ahí donde está el todo de las cosas. Es ahí donde nosotros debemos preguntarnos, si mueres hoy, ¿dónde pasarás tu eternidad? ¿Crees en el cielo? ¿Hay un cielo? ¿Hay un infierno? Recuerda que las cosas creadas nos hablan acerca siempre de Dios. Si una persona se enferma, la llevamos al médico. Si una persona se muere, la llevamos al cementerio. Si un alma muere, pasa su eternidad o en el cielo o en el infierno. No hay otro punto, no hay un intermedio, no hay un intervalo, no hay una estadía pasajera, no hay un limbo. No la hay, eso no existe, eso no es verdad. Por eso en esta mañana, esa pregunta es muy importante que tú la hagas. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás tu eternidad? ¿Vida eterna en Cristo Jesús o existencia eterna apartada de Él? Esto tiene que servirnos al día de hoy. Porque si todos tuviéramos las respuestas a nuestras necesidades, ¿para qué médicos? ¿Para qué abogados? ¿Para qué buscadores? ¿Para qué pensadores? ¿Para qué filósofos? ¿Para qué Dios? Lo que Salomón hace es que saca preguntas de su necio corazón, que responden su vana sabiduría. Sus respuestas son un fracaso total a la vida debajo del sol que exige. Por eso Salomón dice, y aquí también esto era vanidad. O sea, lo logré. Sí, Salomón lo logró, no fue que no lo consiguiera. Lo consiguió, lo alcanzó, pero él dice, eso es Jebel, vacío, hueco, vano. Sí, tuvo placer, pasajero, pero lo tuvo. Sí, tuvo alegría, por horas. Sí, estuvo gozoso, pero se acabó. No es que las cosas no sirvan, sirven, pero no para llenar ese tremendo vacío que solo puede ser lleno por Cristo. El vacío tiene, el vacío que Salomón tiene, ese vacío de diversión perdurable, de contentamiento duradero, dura poco, poco. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo allí en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 6. Mira lo que dice. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, de gozo, de agrado, de júbilo, de satisfacción, de deleite, de complacencia, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y aquí lo que Salomón plantea es o los bienes o Dios, o los bienes o Dios. Pregúntate tú en esta mañana eso. O los bienes o Dios, o tu vida o tu corazón. En tu corazón hay un rey, tú o tu corazón hay un rey, Dios, porque hay una contradicción y cada uno de nosotros debe dar esa respuesta. Es sencillo, ¿amas lo que Dios ama? ¿Aborreces lo que Dios aborrece? Hoy, más que nunca, la pregunta que hizo allí Elías en el Monte Carmelo está más viva que nunca. ¿Cuál es el contexto? El pueblo de Israel, Acab como rey, Jezabel como reina, se habían ido a los ídolos, a Baal, a sus Baales. Y una vez Elías se paró frente de todo el mundo y dijo, mire, convoquemos asamblea y vamos a mirar quién es Dios y vamos a mirar quién es Baal.
Y allí en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 21, dice que Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Pero la Biblia dice allí en Primero de Reyes 18, 21, y el pueblo no respondió palabra. Importante esa frase, el pueblo estaba entre dos pensamientos. Pero más importante es que el pueblo no pudo responder. Ellos sabían dónde estaba su corazón. Ellos lo sabían. Así mismo le está pasando a Salomón y así mismo le está pasando a este mundo. Estaba amando más las cosas del mundo que a Dios quien las dio, a quien amas. Porque lo que ofrece el mundo y lo que anhela nuestro corazón nunca dará tranquilidad a las necesidades eternas. Voy a probar la alegría, a gustar el placer. Esta es la tercera ley de Newton. Por cada acción hay una reacción. Igual y en el sentido opuesto. Acción-reacción. Salomón está interesado en saber lo que se conseguía con una acción determinada. Por eso dice en el versículo 2, dije a la risa, es locura. Y del placer, ¿qué logra esto? A ver, ya que estamos con la investigación de las preguntas, mi querido Salomón, ¿qué es la risa? Bueno, dice un diccionario que la risa es el movimiento de la boca y otras partes del rostro que demuestran alegría o diversión. Es un sonido característico que se hace al reír, es muy divertido. La risa es un gesto acompañado por un sonido que una persona realiza al reaccionar ante un estímulo gracioso que produce felicidad. Por lo general, la risa contempla movimientos de la boca y de diversas regiones del rostro. Eso dicen. Pero nuestro investigador dice que es locura. La risa es locura. La locura es la pérdida o trastorno de las facultades mentales, imprudencia, insensatez. Es absurdo. O sea que a la conclusión que está llegando Salomón es que la risa lleva a lo absurdo de este mundo. Nuestro investigador sigue buscando la felicidad debajo del sol y esa felicidad que encuentra, porque la encontró, dice, es tonta. Ay, venga, o sea que debemos ser personas serias, severas, secas. No, debemos buscar la verdadera felicidad más allá del sol. No se trata de aquí, no se trata de ahora, no se trata de lo que hagamos o de lo que tengamos. Se trata de quién eres tú en Cristo Jesús. La Biblia dice que Cristo es el camino. ¿Qué sabes de Cristo? Que Cristo es la verdad. ¿Para dónde vas? Que Cristo es la vida, vida eterna en Cristo Jesús o existencia eterna apartado de Cristo. Porque una persona que tiene a Cristo lo tiene todo. Una persona sin Cristo no tiene nada. Le falta todo. Es vacío. Dime si tú no te has levantado en las mañanas y sientes una congoja, una tristeza. Pero si no pasa nada. Porque este sentimiento de tristeza, de amargura. Porque esa necesidad de algo. Porque ese vacío interno. Y es porque te falta todo, y el todo es Jesús de Nazaret. Por eso la gente se esfuerza en buscar, en intentar localizar o encontrar, conseguir algo, pero queda en eso, en intentar, en procurar, en pretender. ¿Cuántas veces buscas reír? ¿Cuántas veces has pensado que la risa es tonto, es locura? Es una locura pensar que la risa es eso, es tonto pensar que la alegría de este mundo nos dará dicha, bienestar o satisfacción. ¿Y qué continúa diciendo nuestro investigador? ¿De qué sirve? Y es una pregunta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres? Y él dice, de nada sirve el placer, ese gusto, esa satisfacción, esa sensación agradable. ¿De qué sirve el placer por las cosas, por conseguir, por tener? La risa se consigue por momentos felices que provocamos. El placer se logra con el dinero que trabajamos. Mira, viajar es un placer, pero hay que tener dinero para poder viajar. ¿Quieres tener el carro o la casa que tiene el vecino? Pues tienes que trabajar como trabaja el vecino. Y siempre llegas a qué? A una conclusión. ¿Qué logra esto?
¿De qué sirve esto? ¿Para qué sirve? Para llevarnos al descontento y reconocer que solo en la persona de Cristo podemos satisfacer y dar plenitud de gozo a nuestras vidas. A esa conclusión llega el predicador al final del asunto, cuando todo lo que ha oído es: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13 dice eso. El final del asunto es cuando todo se haya oído. Dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Por eso, damas y caballeros, tú que me estás escuchando en esta mañana, recuerda que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero Cristo es el camino, es la verdad y la vida. A este punto está llegando la investigación. El fin de todo lo que se haga es Dios. ¿Quién debería ser el primero? O dime, tú que me estás escuchando en esta mañana, piensa un momento en tu corazón, cuando has estado en un momento de gran necesidad, de gran angustia, de gran soledad, acudes a Dios. ¿Qué hace un ateo cuando su avión se está cayendo? ¿A quién acude? Salomón abrió su corazón a todo lo que da risa. La pregunta sería: ¿qué cosas dan risa? A hoy, un show de comedia, un circo de pulgas, hablar con amigos, muecas, ¿qué te hace reír? ¿Saben que hoy hay ejercicios de risoterapia? Sí, hay una cosa que se llama risoterapia. La risoterapia o geloterapia es una terapia complementaria necesaria para mantener el bienestar tanto físico como mental. Es una puerta de relajación. Es para abrir nuestra capacidad de sentir, de amar, de llegar al silencio, al éxtasis, a la creatividad. Risoterapia, ¿será que a eso se dedicó Salomón? O lo que hizo fue llenar su vida de alegría por medio de cosas como, como que, vamos, llena tu vida de alegría, que no te importe lo que te digan. Es más, ¿te preocupa lo que la gente va a decir de ti al escuchar tu risa fuerte y nasal? No te preocupes de ser divertido. Hay una diferencia entre ser divertido y tener sentido del humor. Busca la risa, no importa el lugar, no importa el tiempo. En eso se enfoca la risoterapia. Pero así como lo está planteando Salomón, en esa época habían ciertos escenarios para eso. Sí, así como hay ahora un spa de uñas, en esa época había un spa de risa, donde las cosquillas es el centro de la terapia. Descúbrate la axila, por favor, descúbrete el pie, por favor. Vamos a hacer risoterapia. Y hoy, ¿será que hoy sucede lo mismo? Mire, tanto reality show, tanta telerrealidad, tanta espectáculos, exhibiciones, que La Voz que Masterchef, que programas de entretenimiento, es para que las personas lo vean y salgan de su rutina, se entretengan y les hagan olvidar su situación real. Estoy muy triste, me hago una risoterapia y se acabó. Muchos hoy en día hacen lo mismo: un cine, un teatro, un juego de, o simplemente la televisión, pero que haya entretenimiento. O sea, quiere estar entretenido, que lo mantengan distraído. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, y algunos dirán: no, es para salir de la rutina, de la monotonía. Pero la realidad de estas cosas que hemos nombrado, un cine, un teatro, un juego o la televisión, es que la persona no se desarrolle, no crezca, no progrese. ¿Cuánto crece una persona con su celular en las manos, mirando 2 horas de caídas, de golpes, de accidentes? ¿Cuánto crece? ¿Cómo hacen los medios de comunicación para tapar una noticia fuerte? Sí, una cortina de humo, un partido de fútbol. Un equipo que está completamente eliminado del mundial juega contra otro equipo y gana. ¿Por qué? Y así se la pasa al ser humano. Cuando quiere una cortina de humo en su vida, busca entretenimiento que sirve para entretener y de esa forma tenerte entretenido para que no crezcas, no progreses, no madures, no trabajas, no te ocupas, solo te quedas ahí, distraído. ¿Qué nombre tienen los shows de hoy? A morirse de la risa, ríase hasta olvidar todo, ría para desahogarse. Y esto es lo que la gente le gusta y por lo que la gente paga a hoy.
Miren, a hoy, yo no sé desde qué momento tocó empezar a pagar por televisión y por plataformas, pero las plataformas más nombradas, Netflix, Amazon, Disney, HBO, Tubi, son las que más ganan. Vine a hablar de YouTube, donde llevan al ser humano a estar entretenido. Y el rey Salomón exploró esta área, el área del entretenimiento. Por eso llega a la conclusión, es una tontería pasarse todo el tiempo sonriendo y no hacer más que divertirse, no sirve de nada, porque cuando se termina el show, se regresa a la realidad. Es como un viaje. Una persona sale de un viaje y sale con muchas ganas, dinero, ánimo, expectativas. ¿Y cómo llega? Cansado, con desaliento, con desánimo, con pesimismo y sin un peso. El ser humano desearía congelar esos tiempos para no salir de allí y así poder alargar sus verdaderas presiones de la vida. ¿Y esto de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Esa es la respuesta de nuestro investigador. Esa es la respuesta de aquel que se está planteando las preguntas, de nuestro científico, de nuestro estudioso, de nuestro pensador, de nuestro sabio. ¿De qué te sirve? O sea, que aquí hay sabiduría. Este hombre está alejado del Señor, es cierto, pero la sabiduría no le fue quitada, al contrario, lo que hizo fue mostrar cuán fatigosa es la sabiduría y las cosas en esta vida sin Cristo. Entonces, la investigación va así. Debajo del sol, el mucho trabajar no sirve. El mucho saber no sirve. El mucho afanarse no sirve. El mucho tener no sirve. El mucho reír no sirve. La felicidad no sirve. Ojo, con la premisa debajo del sol. Nada de esto es malo. Solo que esto no debe ser tu vida. Esa es la diferencia. El hombre sin Dios debajo del sol se mata por estas cosas. Esto es su vida, al punto de negar a Dios. Salomón probó todo lo que nosotros hoy nos podamos imaginar y siempre llegó a la misma conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo único que realmente genera satisfacción es Cristo. Por eso es muy importante que al día de hoy volvamos nuestro corazón a Cristo. Santiago capítulo 8, 4, 8, Santiago 4, 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate a Él hoy en esta mañana, porque Él está presto a acercarse a ti. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice, así dice Jehová. Jeremías 6, 16, así dice el Señor, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, preguntad dónde está el buen camino y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos en él. Hoy muchas personas no quieren andar en él. Hoy muchas personas no quieren estar en ese camino. A hoy muchas iglesias están dando entretenimiento, no predican en el Evangelio. ¿Saben? Está circulando por redes el ministerio de la risa santa. ¿Qué es eso? El fenómeno durante el cual una persona se ríe de forma descontrolada, presumiblemente como resultado de estar lleno del gozo del Espíritu Santo. Se caracteriza por carcajadas incontrolables, a veces acompañadas por desmayos o caídas al piso. Eso es lo que están vendiendo en muchas iglesias. ¿Basan esto? Basan esto en la risa de Sara y de Abraham. Mira, Jeremías 6:16 es más vivo hoy, porque en esta época muchos no quieren andar en los caminos de Dios. Muchos dicen, ¿saben qué? Déjenos con nuestros caminos. Como en la época de Elías deciden ahora a Baal, sus ídolos. Eso es lo que está viviendo el mundo hoy. Su yo, su ego. Una persona triste puede reírse para cubrir su tristeza. Y una persona puede llorar, aunque esté feliz por dentro. El poderoso evangelio te lleva al contentamiento duradero, al gozo real, a pesar de las situaciones. Sin importar las circunstancias, el evangelio
te enseña que tú le perteneces a Jehová de los ejércitos. No importa por lo que estés pasando, pero Él es tuyo. Tú eres de Él. Salomón nos está mostrando la gran necesidad que hay en el hombre, porque nada de eso puede realmente aminorar, disminuir lo que realmente hay en el corazón. Dije a la risa demencia y al regocijo, ¿esto qué logra? Todo lo que hizo e invirtió Salomón lo llevó a considerar esta clase de cosas. Mi querido amigo, mi querida amiga que me escuchas en esta mañana, ¿eres realmente feliz? ¿Eres realmente feliz? La felicidad se encuentra en Cristo, no lo olvides. Si sientes vacío, si sientes que nada vale la pena, que nada tiene sentido, contáctanos, contáctanos. Estamos aquí para ayudarte, porque realmente Dios estaba perdonando en Cristo los pecados de la humanidad, tus pecados y los míos. Si te sientes solo y afligido, ven a Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por estos tiempos. Gracias, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Guárdanos, Señor, y guíanos. Perdónanos nuestras deudas y enséñanos a perdonar a todo aquel que nos debe. Señor, guía tu palabra y que penetre en estos corazones, porque te necesitamos en más que nunca. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muchachos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta el próximo domingo.